Buenos días con todos, con cada uno de ustedes. Pues empezamos hoy día con lo que nos corresponde, según lo que estamos reflexionando y entendiendo del libro de Mateo. Estamos en Mateo 12, ya fíjense que tan rápido pasan los días. Mateo capítulo 12, versículo 1, donde trata sobre los discípulos que arrancan espigas en sábado. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos, al verlo, le dijeron: tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Pero él les dijo: no habéis ser en sábado. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que estaban con él, solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre... Bueno, hay un mandamiento que manda que se guarde el día de reposo. Y lo que está poniendo muy en claro el día del Señor, a pesar que esta es una ley divina, que el dueño de ese día de reposo es Él. Y lo dice Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre, el Señor del día sábado. Cristo y sus discípulos atraviesan un sembrado. Era sábado y los discípulos arrancaron con sus manos, arrancando con las manos. ¿De acuerdo? Y Mateo advierte que tenían hambre. No había falta en ello, porque la ley dice, o la ley judía, ¿no? Si entras en la mies de tu prójimo, puedes recoger lo que esté en tu mano, pero lo que no puedes hacer es coger algo y llevártela pues en una bolsa o en algún depósito. Eso no. La ley decía: si tienes hambre, puedes entrar y coger con tu mano y llenarte. Y por lo tanto, ellos no violaron la ley judía. Pero los fariseos le dicen a los discípulos que están haciendo lo que no es lícito hacer en el día sábado. Es decir, para ellos el sábado era totalmente prohibido hacer muchas cosas. Esto es parte de la historia, ¿no? De la historia de cómo los fariseos pues habían implementado una serie de normas. Y dentro de esta historia, ellos implementan una serie de legislaciones, ojo, no divinas, sino humanas, rabínicas, y donde implementan 39 formas de trabajos prohibidos en el sábado. Y esto pues había sido más complicado, ¿no? Entonces el día sábado se hizo un día muy cargado porque había 39 formas prohibidas de hacer el día sábado. Bueno, y exigían que se cumpla, pues era como un día muy observado por todos, porque era el día que el Señor divinamente había implementado. Pero ya los humanos, los fariseos, le habían agregado 39
trabajos prohibitivos. Entonces, acá comienza el problema, porque la única prohibición que expresa la ley de Moisés dice: 6 días trabajarás y el 7º descansarás. No arrancarás ni recolectarás. Fíjense que esta normativa que Dios ha puesto es vigente hasta el día de hoy. Y si algunos no lo quieren aceptar, pues hasta las leyes sociales de cada país, las leyes gubernamentales, las leyes que implementan los parlamentos, las leyes que están jurídicamente como personas de un país, es 6 días trabajas y 1 día descansas. Eso está laboralmente, es la legislación laboral del mundo, sigue vigente. ¿De acuerdo? Porque la pregunta es por qué está vigente y algunos la desconocen, ¿no? Porque hay algunos que practican el cristianismo y esta ley la desconocen, pero las leyes legislativas laborales de todo el mundo están que 6 días se trabaja y 1 se descansa. Es contradictorio, parece raro, ¿no? Como algunos la desconocen a pesar que predican el Evangelio de Dios, y las mismas leyes humanas laborales, las legislaciones laborales, pues las ponen como día de descanso. Es increíble. Bueno, en este caso, históricamente, volvemos a hacerle recordar que ellos implementan pues 39 prohibiciones, pero no siendo de origen divino, sino esta legislación era rabínica. Y comenzamos a aprender un poquitito más. Y comenzamos a ver que el precepto del día de reposo sabático tiene ciertas excepciones. ¿De acuerdo? Primero, que tenemos que el precepto sabático era estricto y de institución divina, porque era uno de los 10 mandamientos. Y no es que haya actualmente 9 mandamientos, los 10 mandamientos siguen vigentes. Pero tiene ciertas excepciones. Y por eso Cristo cita un primer caso. ¿De acuerdo? Cuando el rey David estaba siendo perseguido por Saúl, huyó con su escolta a Nob, donde estaba el tabernáculo, y pues no teniendo más que comer, pues comieron los panes de la proposición. ¿Y cuál era el problema de los panes de la proposición? ¿Y cuál era el problema de los panes de la proposición? Que solamente estaban hechos para ser consumidos por los sacerdotes. Ahora, si esto estaba prohibido por la ley y fue hecho un sacerdote que no apareció, y Cristo lo admite como lícito, es que está haciendo una excepción. Ahora, el Señor, cuando admite que es lícito, fuera de todo este debate que puede haber dentro de la ley, del Minshad, en fin, tantas cosas que podemos argumentar y entrar en debate, que no es el objetivo. Lo que sí debe quedar claro que el 10 2, versículos 2 y 3. Pero lo interesante de todo esto es que el Señor se proclama Señor del sábado. Y si Él es el Señor del sábado, que lo ha instituido, entonces quedamos 2 cosas: que Moisés es el ministro que legisló en nombre de Dios. Pero si Dios es el dueño del sábado y Cristo es el Señor del sábado, entonces Él puede tomar decisiones sobre lo que es dueño. Y eso es lo que está diciendo, que Él es el dueño del día sábado. Entonces, si Él es el dueño del día sábado, las normativas y las formas que quiere implementarlo, lo sabe Él, porque Él es el dueño.
Y entonces, sin entrar en muchos detalles, ¿de acuerdo?, nos debe quedar claro que el día de reposo lo mandan a guardar, pero el Señor está mandando a aclarar que Él es el dueño del día de reposo. Y eso es lo importante, para saber las excepciones. ¿De acuerdo? Entonces, Cristo se presenta como superior a todo esto. Y Él dice, yo digo que el que hay aquí es uno mayor que el templo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está diciendo que Él es el mayor. ¿Y dónde lo dice? En Mateo 12, capítulo 12, versículo 16, dice, he aquí os digo, aquí, ¿ve? ¿Y quién es mayor que el templo? Jesús el Cristo. ¿Y quién es el dueño del día sábado? Jesús el Cristo. Y eso lo hace Él porque es la autoridad que tiene. ¿Y cuál es la idea de toda esta autoridad grande que tiene nuestro Señor Jesucristo? Ahora, esta grandeza que tiene el Señor, con estas palabras que lo está diciendo, es porque tiene la máxima dignidad por ser la casa donde habita Dios. Él es la máxima autoridad digna de estar en la casa donde Dios habita. Superior al templo de Israel es Dios. Por tanto, se proclama Dios poco después de que también se proclamaba mayor que Salomón, que también se proclamaba mayor que Salomón, que Jonás, y así va mostrando gradualmente la grandeza de su dignidad del Señor. Pero, ¿dónde radica toda esta sabiduría? Porque Dios no hace alarde, sino está definiendo su línea de autoridad. Dios no está burlándose ni minimizando a las personas, ni queriéndolos hacer quedar en ridículo. No, está poniendo en claro su línea de autoridad y su dignidad, porque Él quiere darnos a entender más cosas que los humanos no lo habíamos terminado de entender o comprender. Toda esta grandeza del Señor. Pasado también en Oseas dice en Mateo 12:7, si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a estos inocentes. Fíjense lo que los rabinos no habían entendido bien, porque habían implementado 39 legislaciones rabínicas adicionales sobre la prohibición del día sábado. No habían entendido ni comprendido lo que estaba en Oseas 6:16 y lo que el Señor Jesucristo reitera: amó la misericordia y no el sacrificio. ¿Ve? Eso es lo que se dice el Señor. Entiende, aprende lo que es misericordia quiero, mas no sacrificio. Y seguimos con algo que a lo largo de toda la Biblia el Señor nos demanda. ¿Y qué nos demanda el Señor? Lo que dice acá: misericordia quiero y no sacrificios. ¿Ve? Misericordia y no sacrificios. ¡Wow! Esto es un error a lo largo de toda la Biblia, donde el Señor exhorta mucho a los fariseos y por lo tanto nos exhorta a nosotros: misericordia quiero y no sacrificios. Recuerden bien a los que practican el ayuno: misericordia quiero y no sacrificios. Y habría que hacerse, varias preguntas. Si más vale que haga ayuno, o que si tiene un poco de pan, dé a las viudas y a los huérfanos. ¿Qué será más importante?
¿De acuerdo? Esto es muy importante porque el Señor lo reitera muchas veces. ¿Sí? Y tenemos que aprender de Él. Ahora, tenemos que entender por qué se preveía todas las cosas que llevaba el día sábado a sus discípulos por los sembrados. ¿Sí? No estaban violando el día sábado. Lo que quería en efecto que no simplemente era violarlo, sino cuál es la causa de por qué ellos estaban comiendo. De tal manera que daba una ocasión a un acto racional para superar la ley, pero sin infringirla, porque no estaban acumulando los granos para llevárselos, simplemente lo que cogían con su mano se lo comían. Lo que cogían con su mano se lo comían. Por esta razón, a fin de calmar a los judíos, les presenta de antemano la necesidad natural, que es lo que quiere decir con las palabras, y teniendo hambre sus discípulos. Aunque nunca hay pretexto a las cosas que pueden manifestarse como pecados, no sirve la exculpación, por ejemplo, de matar o de cometer adulterio, la concupiscencia, ni cualquier otro. Sin embargo, en este caso particular, el Señor exime de toda responsabilidad a sus discípulos, mencionando que estaban hambrientos. Cuando leemos a otro evangelista, por ejemplo en Marcos 6, los discípulos de Cristo no tenían tiempo ni aún para comer debido a sus muchas ocupaciones, pero como hombres que eran, tenían hambre. Y el hecho mismo de cortar espigas y comer granos y calmar con ellas su necesidad de sustento en nuestra vida austera que tenían, y de lo que no buscaban manjares preparados, sino simplemente satisfacer su necesidad de comer con necesidades. Nosotros tenemos mucho que aprender de los discípulos. Por eso digo, el que quiera ser discípulo de Cristo, vaya escuchando todos estos audios, y porque es bíblico lo que está acá. Los discípulos eran de admirar, ¿no? Porque a pesar de la necesidad que se encontraban, no tenían intereses por las cosas corporales, desestimaban hasta la comida de las carnes, resistían el hambre, no se separaban de Cristo y ni siquiera hubieran dado las espigas si no hubieran sido obligados por el hambre intenso. Por eso las palabras de los fariseos dice que al verlos dicen a Jesucristo: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado. Pero estos fariseos no veían el hambre, no veían el trabajo, no veían que eran extremadamente, digamos, controlados en su hambre. Y a pesar de eso los acusaron por tratarse del día sábado, y que más le importaba el día sábado que estos hombres estaban pasando hambre porque trabajaban duro, que era incesante su trabajo, que no se tomaban en un momento de descanso, pero pues no pudieron resistir el hambre. Por eso el Señor vuelve a repetirnos: misericordia quiero, no sacrificios, misericordia. Es lo que nos demanda el Señor. ¿De acuerdo? Es siempre esto. Por eso el Señor pone el ejemplo de David a fin de excusar a sus discípulos, porque gozaba David de gran popularidad entre los judíos y no podían oponerse a los actos que había hecho David, que era profeta, porque ni aún con ese carácter que le era lícito comer el pan sagrado destinado exclusivamente a los sacerdotes. Tanta mayor importancia tenía la excusa de los discípulos, cuanto mayor es lo que tienen que hacer esto. Desde luego, aunque David era profeta, los que lo acompañaban no lo eran.
Los que lo acompañaban no lo eran los demás soldados. Por eso el Señor tiene tanta sabiduría extraordinaria que cuenta, le dice, ¿no habéis leído lo que hizo el David? ¿No habéis leído lo que hizo el rey David? Por eso el Señor es una maravilla, como nos va explicando cada cosa en su momento, ¿no? Y les cuenta lo de David para que entiendan qué es lo que está pasando o por qué están haciendo esto de comer los discípulos arrancando los frutos el día sábado. ¿De acuerdo? Pero hay alguno, ¿qué relación tiene este ejemplo con la cuestión de qué se trata? Pero ahí está la sabiduría de Cristo que apoya su doctrina, con un ejemplo que tiene más fuerza que la violación del día sábado. Porque no es lo mismo infringir el día sábado, cosa que acontecía muchas veces, que comer los panes consagrados, lo cual no estaba permitido. Es decir, más fuerza tenía el dicho de comer los panes consagrados para Dios que el día sábado, por decirlo. Resuelve además de una manera esta dificultad y da su principal solución. ¿No habéis leído que la ley de los sacerdotes, el que templa y viola el día sábado y no están en pecado? También están en pecado. Como si dijera, levantáis cargo contra mis discípulos porque obligados por el hambre cortaron las espigas en sábado, mientras que vosotros violáis el día sábado inmolando víctimas en el templo, matando toros y quemando holocaustos sobre la leña ardiente. Es decir, el Señor le está diciendo, ustedes justifican cualquier cosa del día sábado, pero menos hacer actividades consagratorias de holocaustos los días sábados. ¿Ve? Y en otras versiones dice, vosotros que circuncidáis a vuestros hijos los días sábados, destruyendo el sábado con la observancia de la ley. Es decir, hay cosas que ellos, a su criterio, los judíos, los rabinos, los fariseos, sí admitían los días sábados, y hay cosas que ellos decían que estaba prohibido. De esta manera Dios resuelve el problema, ¿de acuerdo? Porque le está haciendo que no están siendo transgresores de la ley de los sábados. Y le está diciendo, mis discípulos realmente no están infringiendo ninguna ley del día sábado. Y él mismo dice, yo soy el Señor del día sábado. Así que usted no me viene a decir qué debo hacer o qué no debo hacer el día sábado. Eso nos está diciendo el Señor a estos rabinos. Por eso es importantísimo, repito, leer la Escritura, porque Él es el dueño del día sábado. ¿Quién es el dueño del día sábado? El Señor. El Señor en algún momento de la Escritura dice, no hagáis el bien el día sábado. No hagáis el bien el día sábado. No hagáis el bien. Pues sí, hay que hacer el bien el día sábado. Hay que hacer lo bueno. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la importancia, porque el Señor quiere que nosotros tengamos misericordia. Es de observar que un ejemplo está fundado con la potestad real de David y el otro como lo sacerdotal. En aquellos que por ministerio tienen el templo infringen el día sábado, de manera que debe estar muy encima toda imputación de crimen por haber arrancado en sábado unas cuantas espigas.
Él es el que está diciendo: yo soy el verdadero rey, yo soy el verdadero sacerdote, y bajo lo que han hecho mis discípulos que están arrancando, está lícito y no están infringiendo la ley ni nada. Fíjense que a continuación el Señor, enseguida, como podría parecer duro a cada oyente, le acaba de decir, se refiere de nuevo a la misericordia, recalca con cierto ímpetu su discurso en las palabras: y si supieses que es misericordia quiero y no sacrificio, jamás condenarías a los inocentes. Esto es siempre algo que ronda mi cabeza. Reitero, como muchas veces lo digo, los cristianos, independientemente de cualquier denominación, porque hablamos peleando entre denominaciones, y si andamos peleando entre denominaciones, que no somos de Cristo. Para mí no es un cristiano el que anda peleando entre denominaciones, o el que no se acepta uno con otro, porque Cristo es nuestra cabeza. Mi punto personal: si he cometido un pecado, que Dios me perdone o me corrija, pero no puede ser. La iglesia no puede estar dividida. Somos iglesia independientemente de que estemos en cualquier denominación. Los que nos esforzamos en escudriñar las escrituras, nos esforzamos en la oración y nos esforzamos en cumplir los mandamientos que nos ordena el Señor. Lo demás es puro cuento. Si alguien no está de acuerdo conmigo, no sé, pero eso es lo que yo aconsejaría. Si alguien no está de acuerdo conmigo, no sé, pero eso es lo que yo aconsejaría bajo lo que entiendo en las escrituras. Porque hay algunos que ya hacen separaciones. No, tú no estás bautizado en mi iglesia, entonces no puedes hacer eso. Entonces, ¿para qué lo aceptas, papanatas? Si no estás de acuerdo que esté en tu iglesia y no está bautizado, ¿para qué lo aceptas? Eres un papanatas y mentiroso y falso. No, es que no está en mi iglesia, entonces ¿para qué lo aceptas en tu iglesia? Dile que se vaya, dile que se retire, sé honesto contigo mismo. Al menos eso cumple. Si no está en tu iglesia, entonces ¿para qué pues? No está en mi iglesia, no estoy bautizado. Es para todos, hermanos. Eso raya con la hipocresía. No que es un invitado. Volvemos, es una sola iglesia, una sola fe. Pero nos dividen igual que los rabínicos, implementando normas, decretos humanos. Normas y decretos humanos. Eso nos vuelve a dividir. Y el Señor está diciendo, vuelve a repetirnos: misericordia quiero, no sacrificios. Por eso el Señor reitera y repite: si supieses que es misericordia quiero y no sacrificio, jamás condenarías a los inocentes. Ojo, si no lo sabemos, es porque estamos condenando, dice el Señor. Por eso, hermanos, no nos peleemos entre diferentes congregaciones, alentémonos. Tú eres cristiano, está bien. ¿Qué quieres? ¿Testigo? Hermano, yo entiendo así ver la palabra de Dios. Bueno, y mañana de repente tú te mantengas en tu postura y tú te mantienes en lo otro. Estamos corrigiendo con amor fraternal lo que estamos. Pero si alguno ya pretende decir que es su iglesia la que salva, yo creo que es perder el tiempo. Y el Señor sigue, más ya como hemos dicho antes lo que quiere decir: misericordia y no sacrificio. Las palabras jamás condenarían a los inocentes. Se refiere a los apóstoles y significan: si aprobáis la misericordia, así como aprobaste la misericordia que el rey David pudo comer los panes de la proposición y no morir de hambre, ¿por qué entonces queréis condenáis a los discípulos que tenían hambre y comieron las espigas un día sábado? Porque acá lo que debe primar es la misericordia.
vuelve el Señor, se inculca el discurso de este perdón, que demuestra que sus discípulos en verdad no querían perdón con palabras, porque son inocentes. Eso es lo que quiere decir. No solamente perdonemos las palabras, sino de hecho, cosa que también habían hecho los sacerdotes. Además, la otra razón para demostrar la inocencia de sus discípulos, Él dice: yo soy el Hijo del Hombre, el dueño del sábado. Para demostrar su inocencia, Jesús da un golpe categórico en este discurso, en este momento, en esta defensa de sus discípulos. Le dices: el Hijo del Hombre es el Señor del día sábado. Y si yo lo permito y lo autorizo, ¿a usted qué pues? ¿A usted qué pues? Por eso la palabra de Dios, ¿a usted qué pues? Por eso la palabra de Dios es sabrosa, la palabra de Dios es deliciosa, la palabra de Dios es un manjar, la palabra de Dios hay que gozarnos en la palabra de Dios, porque tiene la esencia, la verdad, y no de andar en cosas falsas, en distorsiones que los hombres líderes de diferentes congregaciones hacen que sus congregantes se peleen unos con otros, aduciendo que ellos tienen la razón y la verdad y que los demás hermanos de otra congregación no tienen, aduciendo las diferencias entre ellos y los pobres congregantes peleándose. ¿Por qué? Por los que dicen sus líderes. Dejéis a sus líderes que se condenen solos, hermanos. Si es que puedes, apóyalos con amor, con mansedumbre. Corrijan a los discípulos, pero el hecho que los líderes religiosos, los obispos, el papa, los presbíteros de cada iglesia protestante no tienen la verdad. Dios mío, la cabeza es Cristo, hermanos, la cabeza es Cristo, no ellos. Voy a inventar dos burradas, dos cosas diabólicas. Si el Papa y el concilio de obispos de Roma se juntaran con los presbíteros y pastores de las iglesias protestantes y sacarían un documento donde aceptan ellos que el matrimonio civil está aprobado por Dios, nosotros seríamos dignos de ir al infierno si por obedecer a ellos lo aceptamos y dejamos a un lado negando la verdad de Cristo. No podemos. Ellos pueden cometer todos los errores que quieran, que los cometan ellos, tú no. Por eso hay que escuchar al maestro, y el maestro está en la palabra de Dios, no en lo que dicen ellos, no en lo que nos piden ellos. Maldito el que confía en un hombre, dice el Señor. Tenemos que seguir al maestro. Dice: no se hagáis maestros, maestros uno es Cristo. Y todos los demás humanos, todos los demás de la raza humana, somos hermanos. Hermanos. El mismo Señor Jesucristo se llama Hijo de Hombre. Y quiere decir que esto que es, lo que es, aquel a quien tiene vosotros, tiene hambre. Dios y nuestro Señor Jesucristo son dueños de todas las criaturas y dueños del día sábado. Y su atributo en la ley lo pone Él, y Él sabe perfectamente sus limitaciones. Y Él sabe toda la amplitud porque Él es el dueño. Y eso es lo que tenemos que nosotros ocuparnos, de seguirlo mediante el estudio con pausa, con detenimiento, con amor, con paciencia de las Escrituras. En lo personal, a mí no me va a salvar un pastor evangélico
o un sacerdote católico. ¿Quién me salva? Es el Señor Jesucristo. Y para eso el Señor Jesucristo, como tiene misericordia para mí y como para cualquier ser humano, para todo hombre, nos envía la ayuda del Consolador. Para todos. Así que no desaprovechemos esta extraordinaria oportunidad. Ni tampoco nos hagamos débiles. Nada, no quiero debatir, no quiero contender. Estamos en la obligación de hacer discípulos de Cristo. Dice, esa es la gran comisión que nos dejó el Señor. Hacedlo. Pero discutamos con amor. Contentámonos y enseñémonos con los versículos. Y si ya ante la evidencia que es la palabra de Dios no quiere entender el otro, pues oremos por él. Y hasta ahí llegamos nosotros, luego será la obra de Dios. Y sobre esto, pues, y ustedes saben mucho más que yo, y si no saben mucho más que yo, leeremos más y entre todos nos seguiremos edificando. Que el Señor Jesucristo tenga misericordia de cada uno de nosotros, nos cuide, nos guíe, y que ponga en nosotros, así nos haga doblegar. Misericordia quiero, más que sacrificios.